Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latinos. Soy Soraya Yanine, hoy por Idania Chirinos, y es un placer acompañarlos a esta hora. Cuando comenzaron las protestas. Policía bolivariana reprimió con gases lacrimógenos a María Corina Machado cuando se dirigía a la Asamblea Nacional a asumir su cargo como diputada. Cuando la multitud escuchaba en la Plaza Brión de Chacaito las palabras de María Corina Machado, destituida del Congreso por el chavismo, comenzaron los ataques con bombas lacrimógenas. La líder opositora logró reponerse de los ataques y pudo llegar a las inmediaciones de la Asamblea Nacional en una moto. Sin embargo, allí el chavismo dispuso de un gran operativo de seguridad para evitar que ella lograra entrar. Días atrás, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, logró la destitución express del antichavista, quien finalmente no pudo entrar al recinto. Y minutos antes, desde la Plaza Brión de Chacaito, María Corina Machado se dirigió a los asistentes que la acompañaban. Antes de partir hacia la Asamblea Nacional, aseguró que hoy es un día histórico en Venezuela y que no se dará por vencida en su lucha. Pero es un día histórico para Venezuela y eso es mucho más importante que cualquiera de nosotros. Es un día histórico porque los venezolanos hemos visto cómo se perpetra hoy un contundente golpe de Estado a la Constitución venezolana y a la vigencia de la democracia y de la propia República. Hoy es un día oscuro para nuestra República porque son tres poderes confabulados: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Los tres sometidos de rodillas a un régimen extranjero, al régimen cubano que está humillando a nuestra tierra, ultrajando nuestra soberanía nacional. Hoy preguntémonos por qué actúa este régimen de esta manera. ¿Por qué me quieren callar? ¿Por qué lo quieren hacer hoy? Porque tienen terror a la verdad y porque le tienen miedo al pueblo de Venezuela, que salimos a la calle y que no vamos a regresar hasta tanto no conquistemos la democracia y la libertad. No vamos a regresar a la tranquilidad de nuestros hogares, no vamos a descansar hasta que nuestros hijos tengan el orgullo de que sus padres lograron transformar la historia de Venezuela. Esa es nuestra causa, ese es nuestro compromiso y eso es exactamente la tarea que hacemos y que vamos a concluir. Porque en esta hora, un régimen que se ha puesto al descubierto en toda su crueldad, un régimen que decidió reprimir por órdenes cubanas a los estudiantes, a sus madres, a sus padres en la calle, que tortura, que censura, que asesina, pretende también dividirnos. Por eso yo quiero pedirles hoy que le demos el más enorme tributo y reconocimiento a estos hombres y mujeres que nos representan en la Asamblea Nacional, con los cuales yo me siento honrada y orgullosa de compartir esta lucha. Cada uno de estos hombres y mujeres entrega su vida toda, arriesga su familia, su patrimonio, su salud,
todos los días. Y nuestro corresponsal en Caracas, Oliver Andrés Fernández, acompañó a María Corina Machado cuando se dirigía hacia la Asamblea Nacional. Integrantes de la Policía Bolivariana tenían un dispositivo para evitar su avance en la Asamblea Legislativa. Oliver tiene el informe. No nos doblegarán, no nos doblegarán, nos hacen más fuertes, nos dan más razones para luchar. Venezuela está en la calle, y está en la calle porque cuando te cierran todas las vías institucionales, como ha quedado demostrado la noche de ayer, cuando te censuran a los medios de comunicación para que la verdad no se conozca, el pueblo sale a la calle y lo hace de forma pacífica, cívica y organizada, como hoy quedó demostrado en las calles de Caracas. Tuvimos entendido que lanzaron unas bombas, le cayeron unas bombas. Coméntenos qué pasó allí. Terrible, terrible, muy doloroso para mí y para todos los diputados y los ciudadanos que nos acompañan. Increíble que diputados que van en primera fila, pacíficamente, ejerciendo el derecho al libre tránsito, para dirigirnos a la Asamblea Nacional, seamos atacados con bombas lacrimógenas. Así son atacados nuestros jóvenes, las madres, los trabajadores, los sindicalistas y los periodistas hoy en toda Venezuela. Esto es lo que nos demuestra que en Venezuela hay dictadura. Cuando a una Asamblea Nacional no se les permite entrar a los diputados, yo estoy honrada y agradecida, estoy acompañada de mis colegas diputados. Diputada, ¿de qué manera va a insistir usted para poder entonces recuperar su curul? En la calle. Porque en la calle fue donde yo me lo gané, con el aprecio y el respeto de la gente, y en la calle lo defenderé. Ahí es donde se vive y se muestra. Yo quiero a sus electores. Que bueno, yo lo que le tengo que decir es gracias. Gracias por haberme dado la oportunidad de haber estado en esta Asamblea Nacional Histórica y de seguir siendo su diputada, porque así me llaman y así me reconocen. Soy diputada de la Asamblea Nacional, así lo quiere el pueblo de Venezuela, y hoy más que nunca me siento diputada. Ahora nos vamos a dirigir. Sí, yo quiero la palabra. ¿Tú quieres decir algo? Señora periodista, yo como diputado vengo a la sesión y la fuerza pública me ha impedido cumplir con mi representación. Vengo del estado Anzoátegui y no me dejan pasar a la Asamblea Nacional. Yo soy electo por la soberanía popular de Anzoátegui y esta fuerza no me puede impedir estar presente en la sesión. Que conste que no me dejan pasar a la Asamblea Nacional, a pesar de que nos hemos mostrado un grupo de diputados nuestro respectivo carnet. Estamos aquí como 10. Aquí hay 22 diputados acompañando a María Corina Machado. Omar González Moreno, aquí está mi credencial. García del Estado Monagas, tampoco me dejan pasar a la fuerza pública. Este es un golpe constitucional, esto es un golpe al Estado de Derecho. Bueno, en este momento... Eso se llama cobardía. ¿Para dónde se van a dirigir en este momento? En este momento... Con su deber de hacer cumplir la Constitución. Así es. Están rompiendo con su deber y su juramento. Así es, y por eso le enviamos un mensaje a los oficiales, a los soldados, a los miembros de la familia militar. En esta hora Venezuela tiene sus instituciones destruidas y por eso procede una verdadera recomposición de todos los poderes públicos. Un nuevo fiscal, un nuevo defensor del pueblo y desde luego un nuevo CNE. 5 rectores que representan a todo el pueblo. En este momento nos vamos a dirigir al Tribunal Supremo de Justicia, en el cual introduciré un amparo constitucional ante la violación a mis derechos que tiene lugar aquí ante los ojos de todos ustedes. Muchas gracias. Bien, escuchamos entonces palabras de la diputada María Corina Machado, quien trató de ingresar aquí a la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Fuerza Pública, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana no permitió el acceso a la diputada María Corina Machado. En este momento la diputada aseguró que se dirigirá hasta el Tribunal Supremo de Justicia, donde va a introducir un amparo para que sean respetados sus derechos y puedan restituirse sus derechos como diputada. Como ustedes pueden observar en la cámara de nuestro compañero Simón Rodríguez, la diputada está bajando. Hay gran cantidad de personas acá, personas afectas al oficialismo, quienes están tratando de sacar a la diputada María Corina Machado, quien está acompañada de varios diputados de la Asamblea Nacional, a quienes tampoco se les permitió el paso hasta lo que es el hemiciclo o lo que es el Parlamento venezolano. Aquí están ya diputados tratando de salir rápidamente del lugar, puesto que está siendo agredida la diputada María Corina Machado. Como ustedes pueden ver, personas del oficialismo, afectos al oficialismo, gritando
afuera a la diputada María Corina Machado. En este momento, como ustedes pueden observar, entonces saliendo a lo que es el edificio, en las adyacencias del edificio de Pajaritos, donde funcionan todas las oficinas de la Asamblea Nacional, pero gran cantidad de personas afectadas al oficialismo esperando a la diputada María Corina Machado para sencillamente agredirla. Tuvieron que ponerle un casco, como ustedes acaban de ver, y sacarla rápidamente en una moto, y se dirige entonces hasta lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, donde la diputada María Corina, de alguna manera, tratar de restituir lo que serán sus derechos como diputada. Era el informe de Oliver Martínez en Venezuela, cubriendo el minuto a minuto de la llegada de la diputada María Corina Machado a la Asamblea Nacional, donde no le permitieron el ingreso. Para hablar sobre este tema, quiero saludar a Alberto Arteaga. Él es abogado, profesor de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido a la tarde de NTN 24, Alberto. Gracias, Soraya, por la invitación. Muchas gracias. Usted aseguró en su cuenta de Twitter que hoy se ha consumado uno de los más graves atropellos a la institucionalidad. ¿Por qué? Bueno, yo quisiera primero decirte, Soraya, que realmente como ciudadano, como venezolano, me siento avergonzado por este espectáculo que estamos dando en este momento, que está dando el país, que está dando o que se está dando en el foro donde el pluralismo debe imperar. Esto es en la Asamblea. Yo creo que efectivamente hoy se ha consumado uno de los más graves atentados contra la institucionalidad democrática. Hoy es un día de luto, como decía María Corina Machado, un día trágico, un día en el cual se ha desconocido por vías de hecho, sin fundamento alguno jurídico, la destitución de un representante del pueblo. Lo que se ha violado no es una prerrogativa, no es la investidura de María Corina Machado. Se ha desconocido la autonomía, la voluntad popular, la voluntad del pueblo que ha dotado de inmunidad a María Corina Machado sin que se dé ninguna de las causales previstas en la Constitución para ello. Esas causales son un referéndum revocatorio, la muerte o la renuncia, y ninguno de estos supuestos evidentemente se ha dado aquí. Sencillamente la mayoría parlamentaria, y sin ni siquiera discusión, sino por la voluntad del presidente de la Asamblea, ha tomado la decisión de destituir, de hacer cesar en su investidura a una diputada elegida por el pueblo. ¿Cuáles son los argumentos? Los argumentos carecen absolutamente de fundamentos jurídicos. Se hace referencia a dos artículos de la Constitución que no tienen nada que ver con esto, que no son aplicables en este caso. Uno de esos artículos, que es el artículo 191, hace referencia a la situación en la cual un diputado acepta un cargo público estando en ejercicio de sus funciones como parlamentario. Esto no ha ocurrido en el caso de María Corina Machado. María Corina Machado simplemente asumió una representación que le fue dada por Panamá para que como parlamentaria, como representante de Venezuela, pudiese hablar en ese foro interamericano como lo es la OEA. No se trata de ninguna función remunerada, no se trata de ningún cargo público que pueda traer como consecuencia la separación del cargo o su separación o la pérdida de la inmunidad. Y de otro lado se hace referencia a otro artículo de la Constitución donde se señala que un funcionario, no se hace referencia a los diputados, que un funcionario, y se trata de funcionarios de carrera elegidos por concursos de la Administración Central, no, los diputados no pueden recibir honores, prebendas o distinciones de estados, de naciones extranjeras sin la autorización de la Asamblea. Este no es el caso, por supuesto, de María Corina Machado, que no ha recibido ninguna distinción, ninguna prebenda. Ha ejercido su derecho como representante del pueblo venezolano ante un foro interamericano. Realmente es el desconocimiento, reitero,
no simplemente de una prerrogativa personal, es el desconocimiento que se ha llevado a cabo de la voluntad popular que ha depositado su confianza y le ha dado la representación en la Asamblea a María Corina Machado. Por eso se puede decir y sostener que se ha perpetrado un crimen contra la institucionalidad, un delito contra la institucionalidad democrática. Es más, estoy absolutamente convencido que además la Constitución señala de que quienes desconozcan la inmunidad parlamentaria están sujetos a responsabilidad penal, civil y administrativa, o administrativa si fuera el caso. Pues sí, bien, señor. aquí evidentemente se ha cometido un delito. ¿Cuál sería ese delito? El delito de abuso, de acto arbitrario contra un funcionario o contra un diputado, contra un representante del pueblo venezolano. Señor Arteaga, sobre eso quería preguntarle, es decir, aquí no se incurrió en este artículo 91. Sin embargo, si se hubiera incurrido, en caso de que hubiera sucedido, en caso de que se hubiera aceptado un cargo público, ¿cuál sería el mecanismo que debe surtir en caso de que se viole este artículo de la Constitución? Es decir, debe haber una presunción de inocencia, debe haber el derecho a la defensa, el derecho a ser escuchado, lo que no sucedió en este caso de María Corina Machado. Soraya, evidentemente, me da vergüenza hacer este señalamiento ante países que tienen que conocer y respetar la institucionalidad y los derechos humanos y las garantías judiciales que son patrimonio de cualquier sistema democrático, de cualquier país en el cual rijan constituciones democráticas y se acepte la vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos, lo que se denomina el debido proceso. En cualquier procedimiento tiene que darse el derecho a la defensa, en cualquier procedimiento tiene que oírse a la persona contra quien va a operar una determinada sanción, una determinada consecuencia jurídica. Es decir, es una exigencia básica. Tiene que haber derecho a la defensa para oír los alegatos de la persona, para que ejerza a plenitud el derecho a la defensa, máxime tratándose de un diputado, y luego en ese procedimiento, que tiene que ser un procedimiento regulado en la Constitución, un procedimiento regulado en la ley, tomar una decisión que no puede ser simplemente el arbitrio del presidente de la Asamblea, que pura y simplemente en un congreso cualquiera, en una asamblea, no es otra cosa que lo que se denomina un primus inter pares. Es decir, sencillamente es un coordinador de una asamblea, pero tiene los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas prerrogativas funcionales que cualquier otro diputado. El presidente de la Asamblea aquí pura y simplemente se ha arrogado la facultad de destituir, de sacar sin procedimiento alguno, es decir, por las vías de hecho, no permitir el ingreso de quien fue elegida por el pueblo para desempeñar el cargo de diputada. Y el aval que ha dado la Sala Constitucional, evidentemente, es contrario en absoluto a lo que el derecho postula. Evidentemente, la Sala Constitucional, guardiana precisamente de la Constitución, ha operado una vez más contra la Carta Magna, como lo ha hecho en fecha reciente al encarcelar, al enjuiciar como si fuera tribunal penal a 2 alcaldes elegidos por el pueblo sin tener facultad, sin tener competencia para ello. Esto no tiene precedentes en Venezuela, ni creo que tenga precedentes en el mundo, en que una sala, en que un tribunal que no es competente en materia penal conozca de un delito y sin más, en un procedimiento sumario que sería correspondiente evidentemente no a lo que pauta la Constitución ni a un sistema democrático, sino sería amparado bajo la figura y la forma que se denomina aquí de la revolución, sencillamente ha condenado a estos alcaldes sin darles igualmente el derecho a la defensa. Esto tampoco tiene precedentes. Estamos ante una situación realmente de extrema gravedad y de hechos realmente graves de atropellos al sistema democrático, de atropellos a la Constitución, de atropellos al Estado de Derecho.
Alberto Orteaga, abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Siempre a la orden, Soraya. Que esté bien. Y el diario El Universal de Venezuela cumple hoy 105 años desde su fundación, pero lo curioso es que no pudo hacer una edición del aniversario por falta de papel periódico en Venezuela. Precisamente hoy se conoció la noticia que periódicos colombianos surtirán de papel a diarios venezolanos. El gobierno de Maduro no importa el material para eliminar los medios. Hoy partieron 2 tractomulas con 52 toneladas de papel. El cargamento está destinado a los diarios El Nacional, El Nuevo País y El Impulso, quienes por falta de insumo dejaron de circular con regularidad en Venezuela. El objetivo de esta iniciativa es llamar la atención sobre el deterioro de la libertad de expresión en el país suramericano. Las 2 tractomulas con 52 toneladas de papel salieron de Cartagena rumbo a Venezuela. El envío es un aporte a 3 de los periódicos que más riesgo de parar su producción tienen en medio de la crisis en Venezuela. Aunque se trata de un préstamo, cobra más valor el mensaje de solidaridad a la prensa venezolana. No tenemos, otra alternativa realmente y lo hacemos encantados. Representantes de Andiarios aseguraron que la entrega en Venezuela será el 3 de abril. Junto a la caravana viajará un grupo de periodistas que se encargará de registrar los pormenores de este recorrido a través de la página Todos Somos Venezuela, un portal que fue creado por varios medios colombianos. Las páginas se nutren de la información que dan los diarios venezolanos que suben a un sitio en la nube. La comunidad venezolana en Cartagena aplaudió la iniciativa. De alguna manera el periódico va a ayudar. No importa si sea 15 días, a que estén un poco más informados. Aunque el papel que recibirán los diarios venezolanos solo alcanza para 15 días de circulación normal, se espera que el acto simbólico motive a más países a solidarizarse en defensa de la libertad de prensa. Saludamos a Nora Sanín, directora ejecutiva de la Asociación de Diarios Colombianos Andiarios. Bienvenida a la tarde de NTN 24, señora Sanín. Buenas tardes, Soraya, y buenas tardes a toda la audiencia de Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Señora Sanín, ¿qué motiva a la Asociación de Diarios Colombianos a enviar este cargamento de papel periódico a Venezuela? La situación que viven los periódicos venezolanos con la negativa, los retrasos y los rechazos a las solicitudes para el otorgamiento de divisas necesarias para comprar el papel, sabemos que Venezuela no produce papel periódico, nos preocupa inmensamente. Han cerrado ya cerca de 13 periódicos, más de 17 periódicos se encuentran en riesgo también de tener que cerrar, muchos otros han tenido que reducir sus espacios informativos, han tenido que pasar de cuerpos de 40 páginas a 8 páginas. Consideramos nosotros que los periódicos son la ventana más importante que aún le queda a la libertad de expresión y al derecho a la información en Venezuela. Sabemos lo que ha venido pasando con la ley de responsabilidad social de televisión y radio, con la ley resorte, con todas las sanciones que han impuesto, con cierres de emisoras. Entonces no podemos ser indiferentes a lo que le pasa a la prensa, a los periódicos venezolanos. Tenemos que unirnos todos, toda la prensa latinoamericana y del mundo entero, para que los periódicos venezolanos puedan seguir entregando la información que necesita y requiere la sociedad venezolana. ¿Esperan que con este envío, señora Sanín, se pueda recuperar esta circulación regular, por lo menos temporalmente, en Venezuela? Nosotros quisiéramos atender todas las necesidades y los requerimientos, pero es imposible. Estamos dando una ayuda que es pequeña frente a las necesidades, es un gesto solidario y es también una invitación para que los periódicos del continente y del mundo apoyen esta iniciativa, las asociaciones de medios y defensoras de la libertad de expresión hagan préstamos de papel a todos los periódicos que así lo requieran en Venezuela. El Grupo de las Américas, el Grupo Periódicos Asociados Latinoamericanos, estoy segura que están estudiando la posibilidad de hacer envíos. El periódico El Nuevo Día de Puerto Rico ha confirmado su interés en apoyar la prensa de Venezuela y creemos que los periódicos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa deben también apoyar la prensa venezolana, hacer préstamos de papel mientras se recupera la normalidad. Señora Sanín, ¿ustedes temen algún tipo de represalias? ¿Ha habido algún tipo de respuesta por parte del gobierno de Venezuela por este envío de estas toneladas de papel periódico?
Nosotros estamos actuando en defensa de un principio, de un derecho humano, de un derecho universal. Estamos haciendo las cosas bien, estamos teniendo un gesto de solidaridad. Creemos pues que no estamos dando lugar a ninguna represalia por parte del gobierno. Por supuesto que ha habido expresiones un poco desobligantes por parte del gobierno, pero nosotros creemos que estamos actuando bien y esperemos que el papel llegue a su destino y que motive a otros a hacer lo mismo y que se supere la crisis prontamente. Cuando usted dice que esperamos que motive a otros a hacer lo mismo, ¿esperan de pronto que este proyecto Todos Somos Venezuela genere un efecto dominó para que otros medios y asociaciones de América Latina y del mundo se solidaricen con los medios venezolanos? Sí, eso esperamos, ese es el deseo. Creo que es un tema de la humanidad, es un tema de todos los países, de toda la comunidad. Necesitamos defender la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, y en este momento pues el papel no se produce en Venezuela, no les otorgan divisas. Luego debemos buscar los mecanismos para suministrar papel a título de préstamo a los periódicos que lo requieran, porque los periódicos son fundamentales para un debate público vigoroso, un debate público pluralista, un debate público en donde las distintas voces puedan expresarse. Lo muy preocupante es que se busquen mecanismos indirectos de censura como este para silenciar las voces críticas y las voces independientes. Nora Sanín, directora ejecutiva de la Asociación de Diarios Colombianos Andiarios, muchísimas gracias por haber estado aquí en la tarde. Muchas gracias por haberme invitado. Que esté muy bien.